El ejercicio 14 nos dice, ¿cuál debe ser la FEM en la figura para que la corriente a través del resistor de 7 ohmios sea 1,8 amperios? Cada fuente de FEM tiene resistencia interna despreciable. Entonces, antes de desarrollar nuestro ejercicio, tendremos que dibujar nuestro mapa de corrientes. Entonces, aquí tenemos la corriente 1, que se divide a causa de este nodo en corriente 3 y en corriente 2. El ejercicio nos da varios valores. Nos da el valor de estas tres resistencias del circuito, de esta fuente, y nos pide el valor de esta fuente. Y también nos da el valor de la corriente 3 que pasa por esta resistencia. Entonces, como vemos, tenemos tres incógnitas, que para resolverlas necesitamos de tres ecuaciones. Estas tres ecuaciones las sacaremos con ayuda de las leyes de Kirchhoff. La primera es la ley de nodos. Entonces, nos dice que mirando cualquier nodo de ese circuito, podremos sacar la primera ecuación. Miramos cuál corriente entra o cuáles corrientes entran por ese nodo y las igualaremos a la suma de las corrientes que salgan de ese nodo. Entonces, como solo entra una corriente, pondremos corriente 1 es igual a la sumatoria de las corrientes que salen, que como vemos, gracias a nuestro mapa de corrientes, son la I3 y la I2. La segunda ley es la ley de mallas. La ley de mallas me dice que la sumatoria de los voltajes a través, que pasan por esta malla son igual a 0. Entonces, podemos sacar nuestra segunda ecuación. Pero antes de eso, cabe recordar por la ley de Ohm que voltaje es igual a resistencia por corriente. También debemos marcar nuestro recorrido. Ya veremos para qué. Listo. Entonces, empezamos nuestro recorrido y nos encontramos con esta resistencia. Por esta resistencia pasa la corriente 2. Entonces, lo que hacemos será multiplicar el valor de esa resistencia por la corriente 2. Ahora, ¿qué signo va a tener esta multiplicación? Entonces, como vemos, la corriente 1, la dirección de la corriente 1 va en contra del recorrido que marcamos. Por tal razón será positivo. Seguimos en nuestro recorrido y nos encontramos a nuestra FEM. La recorremos de negativo a positivo y vemos que terminamos nuestro recorrido en el signo positivo. Entonces esa FEM tendrá un signo más. Seguimos y encontramos esta otra FEM. La recorremos de positivo a negativo y terminamos en negativo. Por tal razón será negativa en nuestra ecuación. 24 voltios. ¿Listo? No vamos a poner unidades para no complicarnos. Seguimos nuestro recorrido y nos encontramos con esta resistencia de valor 3 y por esa resistencia pasa la corriente 1. Ahora, ¿qué signo tiene esta expresión? Esta expresión va a tener el signo positivo también. Bueno, aquí se me olvidó marcar la dirección de esta corriente, que sería acá corriente 1 y esta va a ser la corriente 3 y aquí este nodo, cuando pasen por este nodo, la corriente 2 y la corriente 3 se van a volver a unir y van a volver a formar la corriente 1. Listo, entonces, como la dirección de mi recorrido con la dirección de mi corriente, como esas dos direcciones son contrarias, entonces mi signo va a ser positivo.
Y ya lo último que nos faltaría sería igualarlo a 0. Entonces, para la tercera ecuación, miraremos ahora este recorrido. Entonces empezamos y nos encontramos con esta resistencia de valor 7 ohmios. Por esa resistencia pasa una corriente I3. Ahora, ¿qué signo va a tener? Vemos que van en dirección contraria la corriente y mi recorrido, entonces va a ser positivo. Seguimos nuestro recorrido y nos encontramos con esa FEM. La recorremos de más a menos, por tal razón va a tener signo menos. Seguimos y nos encontramos también con esta resistencia de valor 2. Por esa resistencia pasa una corriente I2. ¿Y qué signo tiene? Como va en el mismo sentido de mi recorrido, entonces será negativa. Como no tenemos más resistencias ni más FEM, lo que hacemos es igualar esta ecuación también a 0. Como vemos, tenemos un problema en el que tenemos 3 incógnitas y 3 ecuaciones, es decir, un sistema 3×3. Entonces, hay muchas maneras de resolverlo, pero la que yo encontré más fácil fue dejar esta ecuación como la tengo acá y de esta ecuación despejar esa FEM. Perdón por los garabatos. Ya. Ay, espérenme un momento. Listo. Vamos a despejar esta y después de haber despejado esta FEM, la reemplazaremos en la ecuación 2 y haremos lo mismo con la corriente 1. Entonces, al despejar I1 de la ecuación 1 y al despejar FEM de la ecuación 3 y reemplazarlos en la ecuación 2, como se observa acá, aquí vemos que se reemplazó este I1 sacado de esta ecuación, lo meto en color rojo, y de esta ecuación 3 que despejamos FEM, aquí está. Como vemos, solo nos quedó en términos de una incógnita que es I2. Entonces, desarrollando toda la ecuación, nos dio como resultado final que I2 es igual a 2 amperios. Bueno, I2 ya la tenemos. Ahora lo único que nos falta es encontrar FEM y la corriente 1. Pero vemos que no es necesario encontrar la corriente 1 porque utilizando esta fórmula, la fórmula número 3, podemos obtener directamente FEM1, porque no está la incógnita I1, por ninguna parte de la ecuación. Entonces lo que hacemos es despejar FEM de acá. Y esa ecuación la llevamos a esta parte y simplemente reemplazamos los valores. Aquí está la corriente 2 que nos dio 2 amperios y estos dos valores que nos lo daban al principio del ejercicio. Y como resultado tenemos que la FEM es de 8,6 voltios.